Todopoderoso. Tuya es la gloria y la magnificencia, y yo te alabaré, te alabaré. Padre sempiterno, tuya es la gloria y la magnificencia, y yo te alabaré, te alabaré. Alzo mis manos hacia el cielo, donde habitas tú. Alzo mis manos hacia el cielo, donde habitas tú. Todopoderoso, tuya es la gloria y la magnificencia, y yo te alabaré, te alabaré. Padre sempiterno, tuya es la gloria y la magnificencia, y yo te alabaré, te alabaré. Alzo mis manos hacia el cielo, donde habitas tú. Alzo mis manos hacia el cielo, donde habitas tú. En el cielo, tuya es la gloria y la magnificencia. Tuya es la gloria y la magnificencia. Tuya es la gloria y la magnificencia, y el poder y la gloria y la honra y la magnificencia, y el poder. El poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios. Alzo mis manos hacia el cielo, donde habitas tú. Alzo mis manos hacia el cielo, donde habitas tú. En el cielo, tu poder todo lo llena, todo lo cubre. Tu poder. Muy buenos días a todos.
Vamos a tener una reunión especial hoy. Vamos a escuchar y ver a nuestro pastor fundador, Tomás Gutiérrez. Este es un mensaje que él compartió hace 2 semanas atrás, me parece, en la iglesia de Providencia. Él mismo nos contaba que esta palabra le fue dada de manera poderosa y sobrenatural, como poniendo un énfasis especial al Señor en esta enseñanza de acuerdo a los tiempos que vivimos. Así es que me parece pertinente que lo veamos a Él y que nosotros recibamos directamente de Pastor Tomás y con toda la unción, digamos, que Él tiene para enseñar, y en especial con este mensaje que fue dado en un tiempo especial, específico, para Él. Así que me parece pertinente que lo veamos. ¿Amén? Amén. Así que por favor les pido que tengan sus Biblias, porque no sé si las escrituras se ven ahí claramente. Así que si pueden tener sus Biblias a mano, son 2 escrituras bien importantes. ¿Amén? Escuchémoslo entonces. Tremendo. Gracias, Señor. El día sábado estaba el conjunto de alabanza ensayando en nuestra casa. Gracias, Señor, porque tremendo privilegio. Cantan y es una bendición. Y empezaron a cantar aleluya. Yo estaba haciendo otras cosas. Pero mientras ellos cantaban, y el Señor me dio esto que voy a compartir esta mañana, así, me daba la escritura, todo lo que había que hablar. Wow. Yo creo que en los casi 40 años, el próximo año cumplimos 40 años, nunca he estado en un púlpito sin haber esperado en Dios y dar el mensaje que Él tiene, no algún mensaje personal. Y lo que el Señor puso es impactante. El contraste de la época en que estamos viviendo es notable. Yo creo que esta última semana, para los que leen la prensa o ven noticias, nuevamente son impactados por otro caso de posible corrupción en instituciones nuestras. Es tremendo. Ahora con la compra de unos helicópteros. Realmente estamos viviendo en una época histórica de corrupción y engaño. Mucho engaño. Los mismos periodistas esperan engaño de parte de autoridades que quizás hace unos pocos años todavía respetaban y tenían algo de credibilidad. Tiempos de corrupción y engaño que van en constante progreso. Y en absoluto contraste al engaño y la mentira que se ha asentado en la cultura a nivel global. Resplandece para quien quiera ver la verdad eterna de Dios. La verdad del único Dios verdadero, el Dios de la Biblia.
manifestado en Jesucristo, quien proclamó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente con esa frase, Jesucristo, que está enseñando la verdad de Dios, no de hombres, con esa frase, Él puso la lápida a todas las religiones, a todas las filosofías inventadas por el hombre. Toda manera que el hombre, de alguna manera, elucubra que lo puede llevar después de la muerte a algún lugar especial, donde va a tener una recompensa, algún paraíso o en contacto con algún ser supremo. Todas esas cosas, esos conceptos, Jesucristo le puso la lápida cuando Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Ni una religión salva, solamente la persona, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. En este tiempo de corrupción y engaño, aún se puede acceder a la persona de Jesús, de quien da testimonio el Espíritu Santo, que vivió en perfecta santidad y en perfecta integridad. Nunca nadie en la historia ha existido, aparte de Jesús de Nazaret, que haya vivido lo que predicó. Perfecta integridad. Todavía nosotros tenemos acceso a sus palabras, cualquier persona. Palabras conforme a la verdad de Dios y que enseñan verdad. Que es posible que en este mundo de engaño y corrupción un creyente viva en santidad y con el poder del Espíritu Santo para vivir una vida santa y dar testimonio de Dios. El Espíritu Santo nos enseña la verdad y con Él podemos tener entendimiento de los tiempos que vivimos y los tiempos que se avecinan. Estamos conscientes de lo que dice la palabra de Dios, cuando por medio del profeta Isaías, hace 2700 años, nos enseña verdad, cuando dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Por la palabra de Dios, con la acción del Espíritu Santo,
quien da testimonio de Jesucristo, en este tiempo de engaño, nosotros tenemos acceso a la verdad. Y esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, veremos qué hemos de esperar en estos tiempos y en el futuro cercano, porque ya es conocimiento generalizado de que estamos entrando en un gobierno mundial. Y nuestro texto se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. En el capítulo 2, del versículo 1 al 12, leemos: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El Señor viene por nosotros, por sus fieles en todo el mundo viene. Y hay gente, lo advierte la palabra de Dios, hay personas en el mundo que son burladores, que se van a burlar de esto y que van a decir: pero si las cosas siguen igual, esto lo hemos escuchado por tiempo y sigue todo igual. No es así. Los tiempos que estamos viviendo son únicos. Son los últimos días de los últimos tiempos. Nunca en la historia de la humanidad ha existido un nivel de tecnología que permita de que gobernantes controlen a sus pueblos. Hoy en día se da. Cada día más. No os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí alude el apóstol Pablo a lo que va a ocurrir al final de la gran tribulación que viene y el día del juicio final, al fin del milenio. El día del Señor, el día del juicio final. No es eso. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y hay entendimiento de muchos predicadores en el mundo, y así lo proclaman, de que esto ya se está viendo. Gente que se aparta de la relación con Dios. Se apartan, por ejemplo, de cosas tan simples como es congregarse. Y ahora, impulsado por la pandemia detrás de la cual está Satanás, entonces se quedan en casa y no se congregan. ¿Por qué? Porque empiezan a ver todas las noticias del mundo, les da temor, no puedo tener contacto con otra gente y tragan toda esa mentira. Y no se congregan. Empiezan a enfriarse en su relación con Dios y terminan siendo parte de la multitud apóstata, aquellos que se apartaron de la fe. Pero en este pasaje, apostasía también significa que las personas se han ido en cuerpo presente, porque el Señor vino y se los llevó. Entonces ya no están ya.
vendrá la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está hablando del anticristo y vamos a tratar esto en detalle. Vamos a ir viendo línea por línea. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, hay algo que detiene que se manifieste todavía ese gobernante mundial. Se están empezando a dar todas las condiciones para un gobierno mundial. Se están dando todas las condiciones tecnológicas para que ese gobierno mundial tenga tanto control sobre las personas que no les permita ni comprar ni vender a no ser que sean parte de su sistema. Eso ya se está dando ahora, pero él todavía no se ha manifestado porque hay algo que lo detiene. Ya está en acción el misterio de la iniquidad y nos vamos a concentrar en eso un poco más adelante. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso al fin del milenio. El advenimiento de este impío que es obra de Satanás irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Ahí entran todos. Los que se van a quedar con la boca abierta cuando los gobiernos empiecen a reconocer que han tenido contacto con extraterrestres y que efectivamente tienen información y tienen grabaciones y toda la cosa de estas naves interestelares, ellos entienden, y que tienen una tecnología muy superior a la nuestra y todo ese tema. La iglesia debería saber, detrás de eso está Satanás, son los mismos espíritus engañadores de todos los siglos, no vienen de ninguna galaxia, sino que vienen del cielo alrededor de la tierra y porque están aquí. Pero Satanás va a usar esos falsos milagros, todo eso va a engañar a muchos, con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios, que siempre está en control y que Él espera un tiempo, pero hay un tiempo en que Él actúa y deja que Satanás engañe. Dios lo deja, lo permite porque la gente ha rechazado a su Hijo Jesucristo hasta el final. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tremendo. A la luz de la palabra, vamos a ir analizando de a poco. Ya sabemos que hay una apostasía, gente que se aparta de la fe. Eso se está dando. También que nos anuncia de un gobernante mundial que es impío, o sea que se opone contra todo lo que es de Dios y que en algún momento va a exigir adoración como si Él fuera Dios. Y esto lo va a hacer en el templo de Jerusalén, que los judíos van a ver reconstruido en algún momento. En este instante que yo hablo, ya existe en Israel, en Jerusalén, el Instituto del Templo, que ha estado preparando a judíos descendientes de Leví
sacerdotes, gente que tiene el apellido Cohen, por ejemplo, que significa sacerdote, o que tenga el apellido Leví, que sean descendientes, porque son los que pueden ministrar en ese templo. Y tienen todo listo. E incluso ellos enseñan de que si se dan las condiciones políticas para que puedan reconstruir el templo ahí en el Monte Santo, donde está la mezquita de Omar en este momento, al lado hay un hueco para que ellos construyan, en 10 meses lo pueden construir, entre 7 a 10 meses. O sea, esas cosas se están dando. Lo que habló el apóstol Pablo hace casi 2000 años. Después, ahora sabéis lo que lo detiene. Y ahí es la opinión generalizada de eruditos bíblicos que esto hace referencia a la iglesia de Jesucristo en la cual reside el Espíritu Santo. Iglesia en la cual se manifiesta la santificación del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Eso está en el mundo todavía, hoy día, pero en el instante en que Jesucristo venga por su iglesia y la arrebate, se la lleve con él, entonces toda influencia que ha existido del cristianismo en la humanidad desaparece. No hay ninguna restricción. Van a ocurrir cosas terribles. La gente va a vivir sin ley, se van a matar unos a otros, las violaciones, la pedofilia, sin control. En este instante, este cuerpo, formado por creyentes genuinos en todo el mundo, todavía está ejerciendo cierta restricción. Pero entonces, cuando se vaya, la maldad de Satanás, usando al anticristo y su gobierno mundial, van a actuar sin restricciones. Entonces, vamos a enfocarnos en una frase del versículo 7 y de los versículos 9 y 10, que dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En este momento histórico de la humanidad está una gran corriente de engaño y corrupción a nivel global, y frente a eso, la verdad que proclama la Iglesia de Jesucristo. Oremos. Y vamos a orar porque hay muchos de ustedes que han sido influenciados por ese espíritu de engaño, han sido influenciados a través de los medios de comunicación, a través de los celulares, de la prensa, han sido engañados para aceptar lo que es abominación para Dios. Entonces, nosotros, como cristianos, rechazamos esa influencia en nuestras mentes, en nuestra voluntad y en nuestras emociones. Oremos. Señor Jesús, en tu presencia, primero te damos gracias, Señor, que tenemos aún en este tiempo acceso a la verdad de Dios, acceso a Jesucristo, quien es la verdad.
Y en tu nombre, Señor Jesús, rechazamos toda influencia de las tinieblas a nuestra mente, toda influencia a nuestra voluntad y toda influencia a nuestras emociones. Lo rechazamos en el nombre de Jesús y declaramos: soy de Cristo, somos gente que sigue la verdad de Dios. Amén. Amén. Estamos entonces entendiendo a esta altura que está avanzando rápidamente el misterio de la iniquidad, con todo engaño de iniquidad, como dice la palabra, y que aún hay oportunidad de salvación. La iniquidad, la palabra que el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, el griego, la palabra es anomia, y anomia se traduce en su significado principal: sin ley, injusticia, transgresión de la ley, anarquía. Y creo que cualquiera de nosotros está bastante consciente de que ya por lo menos por un par de años a nivel global se está desatando la anarquía. Y esto está ocurriendo porque detrás está la inspiración de Satanás a una humanidad que rechaza el amor de la verdad de Dios para ser salva. Y a la luz de la palabra de Dios, ¿cómo ocurre esto? Tenemos que ir para tratar de entender cómo está sucediendo que personas, familias, gobernantes, naciones estén decidiendo paulatinamente rechazar a Dios, ignorarlo, sacarlo de los valores básicos que desarrollan la cultura de una sociedad, de rechazar la verdad de Dios. ¿Cómo sucede esto? Entonces, tenemos que acudir a la palabra de Dios para entender cómo llega el momento en que Dios dice: basta. Y la ira de Dios empieza a derramarse sobre personas, sobre familias, sobre naciones, sobre una humanidad que ha rechazado a Jesucristo por mucho tiempo. A la luz de la verdad de la palabra de Dios, ¿cómo Dios hace esto? Cuando Él dice: basta, y ahora juicio sobre las naciones. Vamos a Romanos capítulo 1 y leemos del versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad es la palabra que significa que alguien no considera a Dios.
las naciones más desarrolladas en el mundo llevan siglos de impiedad, siglos de sacar a Dios de la cultura, pasando leyes, comenzando a formar instituciones para hacer lo que es abominable contra Dios. No es coincidencia que el mismo presidente de Estados Unidos tuvo que renunciar a su cargo en desgracia, que sea el mismo presidente que aceptó que se pasara una ley de aborto en los Estados Unidos. Con Dios no se juega. A Dios nadie puede engañarlo. Como hay gente que aprende duramente, en vida a veces, otras veces después de la muerte, cuán severo puede ser el juicio de Dios. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahí está la anomia. Ahí está la anarquía. Injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Hay que ser muy pedestre, hay que ser muy ignorante o hay que ser muy malvado de mente para no reconocer de que el universo no se hizo a sí mismo, de que las leyes bajo las cuales opera no son al lote. Hay un creador y la creación da testimonio del creador. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Yo creo que ahí están todas las universidades del mundo, todos los académicos que enseñan hoy en día. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí comienza el juicio de Dios. Esa es la primera demostración de que una persona está bajo el juicio de Dios. Su mente se llena de tinieblas. En vez de ver verdad, ve engaño. Y lo único que piensa en forma engañosa, no discierne la verdad. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por cualquier cosa. Ahí está Charles Darwin. La gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ahí está, enseñando que el mundo es plano. Cuando toca que si uno tiene un poco de conocimiento se da cuenta que el mundo es redondo. Y sin embargo, Charles Darwin ha engañado a generaciones completas de que el mundo es plano, con una teoría que no tiene ni un sustento científico, porque es contraria a las leyes más básicas de la física. Gracias, Señor, que en nuestros colegios se enseña la verdad. Gracias, Señor, que en los colegios, Fernando, mi hermano, que hace clases de ciencia, historia de la ciencia,
está sacando un libro que se llama Dios y la ciencia, en que muestra en casos bien prácticos y bien concretos cómo la verdadera ciencia rechaza todo el evolucionismo y apunta a Dios. Es la verdad. Por lo cual, aquí viene la segunda fase del juicio de Dios cuando alguien rechaza a Dios. Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia en el apetito de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí están todos los filósofos, todas las religiones humanistas que consideran que el hombre es quien decide. El hombre es lo importante y la opinión del hombre es superior a la opinión de Dios. Ese es el humanismo. Ahí está, denunciado en la palabra de Dios. Entonces se enfrentan a la tercera decisión de Dios con respecto a ellos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esta es la etapa que está la humanidad en este momento, bajo el juicio de Dios. Las naciones, desde las naciones más poderosas, están en esta etapa. Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas. Pues aún, y esta es la primera demostración de ello, sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Es tremendo. Esto está sucediendo a escala global, inspirado por Satanás, quien inspira a las Naciones Unidas para que inspiren a los legisladores de todas las naciones del mundo para que pasen leyes absolutamente contrarias a lo natural dado por Dios. Las mujeres entonces cambian sus valores de protección y preservación. Cambian. Eso está ocurriendo hoy en día porque está la humanidad bajo juicio de Dios. Dios está permitiendo eso. Hoy en día las mujeres valoran el homicidio de bebés, que llaman aborto, el homicidio de bebés, lo valoran y lo defienden y son capaces de salir a la calle a demostrarlo. Y valoran la depravación. Entonces, ahí está, las familias empiezan a desmoronarse. ¿Por qué existe un cename? Porque hay papá y mamá que no tomaron la responsabilidad que Dios les dio de formar a sus hijos. Y ahí están, abandonados, sufriendo las consecuencias. La mujer está haciendo eso hoy en día. Y le sigue inmediatamente, dice la palabra de Dios, los hombres. Se encienden en su lascivia unos con otros y reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso se está dando a nivel global hoy en día. Entonces, la cuarta etapa aparece en Romanos 1:28, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia,
maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Esa es la condición de la humanidad. Por eso estamos viviendo en los últimos tiempos lo que Dios nos advierte. Jesucristo usó la misma palabra en los últimos tiempos. La maldad se multiplicará, y usó la palabra anomia, anarquía se multiplicará, la injusticia, la transgresión a la ley. Eso está ocurriendo a nivel global en estos tiempos. Un cambio profundo de paradigmas. Esto es demostración del poder de engaño de Satanás a la cultura de la humanidad. Ese engaño no solo es para nuestros gobernantes, académicos y políticos, sino que conjuntamente se están dando con intensidad en los jóvenes y los niños, que están con acceso como nunca antes a los celulares inteligentes, con los cuales se pueden conectar sin restricciones a lo que las tinieblas consideren apropiado exponerles. En esta campaña que la Biblia denomina el misterio de la iniquidad. Esa es la etapa histórica en que está la humanidad. Nosotros, como creyentes, sabemos esto, denunciamos esto y conjuntamente esperamos no estar aquí cuando esto sea consumado con el gobierno mundial que está en ciernes. Viene ese gobierno mundial y la Biblia advierte, va a gobernar ese gobernante por 7 años. En esos 7 años va a ocurrir horrores. Cualquier persona que entonces llegue a la fe en Jesucristo, porque hay millones que van a llegar, van a ser masacrados, van a ser atormentados, van a ser martirizados. Eso viene. Y el resto de la humanidad que rechazó a Dios cae bajo la ira de Dios con juicios cataclísmicos. Cosas que van a ocurrir en el mundo. Olvídense del calentamiento global. No tiene ninguna importancia. Además que no es verdad. Dios va a permitir, aparece en el libro de Apocalipsis, 2 cuerpos celestes que van a chocar con la tierra. La última vez que esto ocurrió hace 74.000 años, se calculan algunos científicos, hubo un invierno por el impacto, por toda la materia de ceniza alrededor del mundo. Hubo un invierno que duró 7 años. Murió prácticamente todo lo que había en la tierra. Y no saben cuántos años se demoró la tierra en recuperar para que esté como hoy en día. Un cuerpo celeste va a acabar, advierte la palabra de Dios, con 1/3 de la humanidad. Parte del juicio de Dios.
1/3 de la humanidad. Otro cuerpo celeste va a acabar con lo que queda, va a acabar con la mitad. O sea, lo que viene sin Cristo es tremendo, tremendo. Por eso hay personas en distintas naciones que hoy en día están predicando este mismo mensaje, porque ven el contraste en la cultura entre el engaño generalizado, los medios de comunicación dados a cualquier cosa, los medios sociales, engaño, engaño, maldad. Y frente a eso solamente está la verdad de Dios, Jesucristo, el único que es la verdad. Y la decisión todavía es posible tomarla para seguir a Cristo. Así que quisiera, si hay alguno de ustedes que ha sido llevado en ese engaño de las tinieblas y que quiera rechazarlo, vamos a orar ahora. Y si hay alguna persona después que quiera hacer un pacto con Jesucristo real, con arrepentimiento de su pecado, que nunca lo haya hecho, puede pasar aquí adelante y vamos a orar. Porque para eso vino Jesucristo, para salvar pecadores. A veces uno se pregunta sobre este tema del juicio final o los juicios de Dios, si la humanidad está o no bajo juicio. Y vemos que sí. Y por eso la maldad está en aumento, ¿no? Porque Dios permite, a raíz de la misma maldad del hombre, ¿no? De la iniquidad del hombre, de la injusticia del hombre, que su mente y su alma se corrompan. Pero como decía el mensaje, el misterio de la iniquidad está operando, pero aún hay quien lo detiene. Y ahí estamos nosotros, ahí está la iglesia. Por eso la importancia de la iglesia, la importancia de la congregación, la importancia del congregarse, la importancia de ser parte del cuerpo. El cuerpo de Cristo tiene un rol en la salvación de la humanidad, de los hombres. Nosotros somos parte de ese mover de Dios. Su Espíritu Santo está en la iglesia. Y la iglesia es la que trae la verdad al mundo. Nosotros predicamos la palabra de Dios, no predicamos otra cosa. El Espíritu Santo pone el poder en los labios de cada hombre y mujer que están entregando el mensaje de la verdad, el Evangelio. Entonces, quiero que terminemos orando. Realmente, primero, creo que tenemos que indagar en nosotros si es que este misterio de la iniquidad ha dejado alguna huella en nosotros, ¿no? En nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestros valores, la importancia que le damos a Dios en nuestro caminar. Creo que ese es el llamado más importante, que nosotros estemos claros en esto. Y que realmente nos movamos en esta gracia que Dios nos ha dado como cuerpo de Cristo. Así es que pongámonos de pie hoy día.
Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por los hombres y mujeres que tú has elegido, Señor, para llevarnos a la verdad. Gracias por la unción del Espíritu Santo también, presente en tu iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón, Señor. Perdona si mis pensamientos, mi mente ha sido influenciada por las corrientes de este mundo, en considerar otra verdad como buena, aparte de la verdad de Dios. Perdona, Señor, si hemos relativizado tu palabra, si hemos dejado que el humanismo disuelva el contenido de la verdad de Dios, si hemos considerado verdades de los hombres, estas razones que escuchamos constantemente sobre lo que es justo, lo que es recto, lo que es correcto, y que están muchas veces en contra de tu palabra, Señor. Los jóvenes que están hoy día acá, tienen un desafío. O deciden por Cristo, o deciden por el mundo. Una casa no puede estar dividida, o están en uno o están en el otro. No podemos caminar con un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. Señor, decidimos por ti este día, Señor, porque tú eres la salvación, Padre. No queremos estar cuando esta iniquidad se manifieste en plenitud, Señor. Cuando empecemos a ver estas señales ya no como señales, sino como hechos reales, Señor. Gobierno del anticristo que se levanta y comienzan estos 7 años. No queremos estar en esto, Señor. Queremos ser la iglesia, la novia que aguarda en santidad, con aceite en su lámpara, la venida del esposo, Jesús, nuestro Salvador. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Terminemos alabando al Señor. El primero y el último es Jesucristo, unigénito de Dios Padre, y yo me inclino y reconozco que soy fallido y acudo a tu presencia, Señor. Como yo, hay muchos más, pero como tú, no hay nadie igual, nadie incomparable. Jesucristo,
santo y sublime, fiel y digno, en tu presencia. Santo, Santo, Doblo mis rodillas ante el Cordero incomparable, Jesucristo, santo y sublime, fiel y digno, en tu presencia. Santo, Santo, Doblo mis rodillas ante el Cordero, como yo. Hay muchos más, pero como tú no hay nadie igual, nadie incomparable, Jesucristo, santo y sublime, fiel y digno, en tu presencia. Santo, Santo, Doblo mis rodillas ante el Cordero incomparable, Jesucristo, santo y sublime, en tu presencia. Santo, santo, doblo mis rodillas ante el Cordero. Ante el Cordero de Dios, ante ti, Señor, doblo mis doblo mis rodillas. rodillas, doblo mis Ante el Cordero de Dios, doblo mis rodillas, me inclino y reconozco que tú eres Rey, tú eres Rey, me inclino y reconozco que tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, Tú eres Rey, tú eres Rey. Eres el Rey, tú eres el Rey.